Hola Polímata. Hoy empezamos una nueva etapa en Polímatas porque empezamos con un podcast nuevo, podríamos llamarlo, especializado en entrevistas a gente interesante, a polímatas, a gente que nos puede aportar algo de luz en este mundo tan complejo. Le he llamado Entre Polímatas. Bueno, es quizá un poco pretencioso, pero voy a intentar que toda la gente que venga al programa, al podcast, aporte algo nuevo, nos abra la mente y nos ayude a pensar de una forma más profunda y más compleja. El invitado de hoy es Javier González Recuenco, que se denomina solucionador de problemas complejos. Ese es el trabajo que hace en Singular Solving, que es una empresa que ayuda a otras empresas a navegar la incertidumbre y a ver la complejidad no como algo que hay que solucionar, sino como una fuente de valor. Para llegar hasta aquí, Javier ha recorrido un largo camino. Empezó como CTO en varias empresas. Él es informático, como yo. Ya en sus 20, no sé si con 20 y pocos años, ya era CTO en alguna empresa. Y luego fue, digamos, evolucionando y cambiando de temas, de ámbitos, yendo más hacia el mundo del marketing, de la personalización, la personotecnia, como le llama él. Tuvo un giro en su carrera que le hizo enfocarse más en las personas y menos en la tecnología, aunque como veremos, sigue siendo la tecnología una de sus grandes patas, uno de los grandes pilares donde se apoya para desarrollar su trabajo. Javier es curioso y inquieto por naturaleza. Esto es algo muy común entre los polímatas. Y esto le ha llevado a, por ejemplo, pertenecer a Mensa, a la Asociación de Personas con Alto Cociente Intelectual. No solo pertenecer a Mensa, sino también ser presidente ahora mismo. Y bueno, también a escribir en multitud de medios, da clases en escuelas de negocio y universidades, da clases de todo tipo, desde inteligencia artificial, pasando por eh, complex resolución de problemas complejos, no me sale en inglés. Y además tiene tiempo para leer 50, 100 libros al año, que es más o menos lo que comenta que lee, jugar a videojuegos, leer cómics, participar en el podcast Heavy Mental, que os recomiendo desde aquí, y también toca la guitarra como amateur. La verdad es que me siento súper ilusionado de tenerle aquí para esta primera entrevista de Polímatas, porque considero que es uno de esos raros polímatas del mundo moderno que nos retan a expandir nuestras mentes. En la entrevista de hoy vamos a tratar varios temas. Principalmente vamos a hablar sobre la complejidad. Como experto en solución de problemas complejos, nos va a hablar de su día a día, de lo que es su trabajo, y nos va a explicar muy bien qué es la diferencia entre un problema complejo y un problema complicado, simplemente. ¿Qué mentalidad debe tener un solucionador de problemas complejos para enfrentarse ante la adversidad, ante el desconocimiento, ante la ambigüedad? En la segunda parte de la entrevista vamos a hablar también mucho del futuro, ya que es una de las cosas que hace Javier, pensar en el futuro de compañías, cómo va a evolucionar. Vamos a hablar de cosas como cómo predecir mejor el futuro, qué alternativas hay a la estrategia tradicional de Porter, de Drucker. Y entre medias también vamos a hablar de otros temas, ¿no? De generalistas versus especialistas, pensamiento profundo y bueno, muchas cosas más que irán surgiendo seguramente. Así que sin más, vamos con Javier a la entrevista. No, ahora, hasta ahora no estaba grabando. Hola Javier, bienvenido al primer podcast de entrevistas de Polímatas. Ya sabes que, bueno, llevo como unos 10 episodios de Polímatas, pero es la primera vez que hago una entrevista, tenía muchísimas ganas y me ha parecido una excelente idea empezar por ti. Así que voy a ir ya, digamos, al lío, que es preguntarte por lo que estás haciendo ahora, que principalmente es Singular Solving, ¿no? La empresa para la que trabajas, que no sé si también eres fundador, la verdad es que me falta esa información, también eres fundador. Y está relacionado mucho con un tema que me encanta y que a la gente de Polímatas le gusta mucho, que es los sistemas complejos, o bueno, o el área o el ámbito donde tú te mueves mejor, que es la parte aplicada, ¿no? Que es la resolución de problemas complejos. Claro, esto contado así puede sonar un poco abstracto, pero lo que me gustaría es que nos cuentes cuál es el día a día de un solucionador de problemas complejos, si puede ser con algún ejemplo que nos puedas contar en el que estés involucrado o hayas estado involucrado y que te parezca que nos pueda servir a todos para entenderlo. Claro.
Bueno, pues ante todo, mil gracias por el honor de ser el primer entrevistado. Supongo que la elección ha sido producto de la inconsciencia o algún tipo de, no sé, de Me va la castigo. marcha, me va la marcha. Eso te va el rock and roll, porque Sí. no soy precisamente medicina suave para estas cosas, así que me siento completamente honrado. Muchísimas gracias. Y bueno, por intentar contestar a tu pregunta, un día normal de un solucionador de problemas complejos es que se abre pues parece un poco una novela de cine negro, ¿no? Se abre una puerta, aparece una bella señorita y de pronto cae muerta sobre tu mesa. Y entonces a partir de ahí el tema es intentar echar la vista un poco atrás a ver qué demonios es lo que ha ocurrido. Normalmente viene una compañía, ha pasado por un montón de manos y hay alguien que, por las razones que sea, quiere ver si se le puede aplicar un electroshock o se le puede dar la vuelta de alguna manera o por decir de algún modo, digamos que normalmente la gente que nos llega son visionarios y desahuciados y el porcentaje es 0,5 a 99,5. Y sí, porque la desesperación es el auténtico motor de la innovación, o sea, sobre todo en este país. Entonces, normalmente te tienes que romper la cabeza sobre cosas que, por su propia definición, porque claro, un problema complejo, su definición básica es algo que no se ha resuelto previamente y sobre lo que no se tiene ni idea de por dónde meterle mano. Que el primer problema que hay siempre con la semántica es muchas veces la confusión entre complicado y complejo. Ujú. Puede ser muy complicado hacer un helicóptero, pero tú le dices al señor Sikorsky que te hace un helicóptero y te lo hace mientras duerme, posiblemente. Pero complejidad es otra cosa diferente. Complejidades, hay un problema al que nos estamos enfrentando y no tenemos ni idea de cómo funciona aquello, con lo cual, de algún modo, hay una serie de técnicas clásicas que suelen acudir a fuentes de información, ver cómo lo han hecho otros y intentar aplicarlas, que se llevan aplicando de tiempos históricos desde los gremios, que son completamente inútiles. Entonces, es un framework completamente distinto. Entonces, ¿qué nos puede llegar? Nos puede llegar una compañía de seguros que está perdiendo margen a izquierda y a derecha, nos puede llegar una compañía de agroalimentación que su canal de distribución les está sacando hasta los hígados y no sabe cómo salir de la situación en la que está, en situaciones de margen bajísimo. Podemos tener un sector entero que se está yendo a paseo, como es el caso del juego. Lo que nos llegan son casos muy graves. Nosotros somos una especie de cirujanos de campaña que lo que estamos acostumbrados es a ver gente que un obús les ha volado la pierna. O sea, no, lo nuestro no son los resfriados ni los problemas yo qué sé, de alopecia, ¿no? Nuestros temas suelen ser temas un poquito más complicados. Y la ciencia de Complex Problem Solving es bastante desconocida en general porque, entre otras cosas, la ciencia de la complejidad tendrá 60 años de historia y solamente hasta mediados de la década pasada es cuando ha empezado a crearse el campo de la complejidad aplicada. O sea, básicamente la complejidad se podía estar antes discutiendo sobre cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler, como los antiguos teólogos. Y básicamente nosotros lo que hacemos es intentar trasladar un montón de know-how de las ciencias de la complejidad, de la estrategia clásica, la estrategia empresarial fundamentalmente, de todo lo relativo a la gestión de lo que nosotros llamamos el factor X, todo lo que tiene que ver con los seres humanos, que eso incluye antropología, etnología, psicología, sociología. Y luego, aparte de eso, todo lo que tiene que ver con las nuevas macrotendencias tecnológicas. Y ahí entra desde Big Data, pasando por Machine Learning, pasando por blockchain, pasando por lo que te puedas imaginar. Mi background original es tecnológico, o sea, yo vengo de haber sido director de tecnología de un montón de compañías, pero nosotros pensamos que ahora mismo la tecnología es solamente un factor de entre los cuatro que hay que abordar a la hora de trabajar con todo este tipo de problemática. Entonces, ahora mismo, debido a la aparición de lo que yo denomino una serie de macroatractores, pues la inmensa mayoría de los sectores están siendo amenazados de una manera grave, muchos de ellos que habían estado funcionando solos como 300, 400, 500 años. O sea, si tú le dices a tu madre que te aconsejó que te metieras en banca porque era un trabajo seguro, que era para toda la vida, que no ibas a tener ningún problema y que además ibas a cobrar un poco más que la media del mercado y cosas por el estilo, pues ahora hay un montón de banqueros con 50 años
a los que acaban de depositar muy poco ceremoniosamente en la calle, que se están preguntando en qué se equivocaron. Y única y exclusivamente en el hecho de pensar que el zeitgeist, o por decir de alguna manera, el espíritu del tiempo o lo que es válido para una determinada generación se traslada de manera automática a las siguientes. Ocurre en ciertos casos, pero en la mayor parte de los casos tú no puedes asumir que la situación en la que te encuentras y el contexto en el que te encuentras va a perdurar más allá de un tiempo determinado. Porque otro, además de los atractores que están en marcha, es que los tiempos de vida y de muerte se están comprimiendo de una manera terrorífica. Tú antes podías tener una compañía que tranquilamente durante 50 años iba languideciendo a base de pequeños cortes y un pequeño declinar, y ahora puedes tener una compañía tipo GoPro que un año es una startup, al año siguiente hace una IPO de 100 millones de dólares, al año siguiente los chinos le copian hasta la marca y al año siguiente está en suspensión de pagos. O sea, esto es como el tiempo acelerado y comprimido en un periodo de tiempo muchísimo más corto. Entonces, fundamentalmente, la vida de un CPS, un día normal en un CPS, es un montón de gente desesperada, un montón de problemas desafiantes y, francamente, cuando le pillas el punto es muy divertido. ¿Me podrías poner un ejemplo? Yo te he oído en una charla hablar de diseñar una estación del servicio del futuro, por poner un ejemplo que comentas en una charla. Yo sé que igual por temas de confidencialidad no puedes hablar de algunos Sí. proyectos, pero bueno, me puedes hablar, aunque no sea poniéndole nombre y apellidos, poner para que la gente entienda mejor, porque entre tú y yo más o menos nos entendemos, pero quizá alguien que es la primera vez que escucha hablar sobre la complejidad, porque claro, has hablado de lo complicado y lo complejo. Quizá deberíamos entrar primero a definir qué es lo complejo respecto a lo complicado, ¿no? No tengo ningún problema. Como ya he comentado, lo complicado es lo que ya está resuelto, por muy complicado que Vale. sea, y lo complejo es lo que está por Por resolver. ejemplo, el típico ejemplo que suelo poner yo es diseñar un motor de coche. Es algo Efectivamente, complicado, si no tienes un efectivamente, experto eres incapaz de diseñar un motor de coche, exacto, pero un experto lo diseña sin problemas, no tiene por qué tener ningún exactamente. problema. Además, el motor de coche es un ejemplo buenísimo porque llevamos por centenares de iteraciones. Entonces, los últimos modelos de motor de coche no tienen absolutamente nada que ver con el primer motor de coche que se construyó. O sea, ha sido sometido a un proceso iterativo que lo convierte en temas de altísima tecnología, pero que ya está resuelto. ¿Vale? O la integración VLSI de los chips o cosas por el estilo, el trabajo con chips de 13 nanómetros, cosas por el estilo, están cerquísima del borde físico. Para un montón de gente es prácticamente increíble lo que se hace, pero es algo que ya está resuelto. ¿Vale? Un problema complejo es eso, no hay ningún sitio donde mirar, no hay nadie que haya resuelto el asunto. No es cuestión de ir a Estados Unidos a ver qué es lo que están haciendo en Estados Unidos, o ir al MIT a ver lo que están haciendo en el MIT, o irte a Melbourne, o irte a la península de Kamchatka a ver qué es lo que están haciendo, porque es que ese es un problema que no está resuelto. Entonces, el tema, por ejemplo, de las estaciones de servicio, que efectivamente puedo hablar hasta cierto punto, pero, por ejemplo, nosotros hace 5 años trajimos encima de la mesa que el hidrógeno iba a ser un aspecto absolutamente crítico en la parte de combustibles del futuro, ¿vale? Y nosotros estuvimos detrás de todo el proyecto que ha estado implementando la primera hidrogenera que se ha planteado en Madrid, ¿vale? En España, de 700 bares. Pero nosotros hace 5 años ya estábamos viendo que había una crisis de combustibles fósiles, que uno de los macroatractores era la parte de ODS y entonces la gente estaba muy preocupada con la contaminación y con todo este tipo de cosas, y que los coches eléctricos tenían varios problemas, entre ellos el problema de la autonomía, de una serie de determinados kilómetros sin que tengas un coche, sin que te tengas que comprar un Tesla último modelo que tienen como 300 o 400 kilómetros, pero en lo que la gente estaba trabajando aproximadamente es en vehículos que tengan 600, 700 kilómetros, y eso es algo que la electricidad no podía permitir. Y luego, además, hicimos un estudio sociológico y nos dimos cuenta que para las nuevas generaciones el coche importa muchísimo menos que para las anteriores. Entonces, nosotros no lo enfocamos única y exclusivamente desde un punto de vista de cómo podemos solucionar esto tecnológicamente, sino, oye, ¿cómo hacemos esto teniendo en cuenta que las nuevas generaciones, para ellos, el coche les importa un guano? La mayor parte de ellos no están interesados en tener un coche en propiedad y no se proyectan a sí mismos ni al exterior como nuestros padres lo hacían, ¿vale? Porque el coche era un símbolo de estatus, proyectaba una serie de cosas y tú el sábado te dedicabas a cuidar tu coche porque era como una proyección tuya con respecto al futuro. Entonces, cuando se producen esta serie de choques entre nuevas tecnologías y nuevos paradigmas tecnológicos y además
la emergencia de nuevos comportamientos sociales completamente diferentes, pues es el tipo de cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para plantear cuál puede ser el futuro de las estaciones de servicio. Por ejemplo, si el coche eléctrico es lo que iba a triunfar, es que no hay futuro para las estaciones de servicio, porque no tiene porque la estación de servicio está diseñada fundamentalmente para que tú vayas ahí, repostes en 3-4 minutos y salgas zumbando. Y si acaso hay una tienda de conveniencia para alguna cosa rara y cosas por el estilo. Pero la carga de los vehículos eléctricos no funciona así, los parámetros son completamente diferentes, ¿vale? Entonces había una serie de escenarios donde nosotros considerábamos que si el coche eléctrico sigue a poner y va a ser el sustituto del 100% de todos los motores ahora mismo, pues es que la estación de servicio no tenía sentido. Pues entonces nosotros hacemos este tipo de cosas. Es una mezcla entre esos 4 factores que te he comentado antes para intentar determinar, oye, ¿para dónde va a ir esto? Porque muchas veces la gente sufre de miopía tecnológica y lo único que aborda es cómo se puede solucionar esto de manera tecnológica. Y yo hablo mucho en mis conferencias que las cosas se abordan cuando la gente está preparada para asumirlas, no cuando la tecnología está disponible. Y pongo ejemplos como el horno de microondas, pongo ejemplos como el Tommy Gun, la ametralladora de Thompson y muchísimos ejemplos, ¿vale? Entonces, los bancos, por ejemplo, ahora mismo han gastado miles de millones de euros en una pretendida transformación digital y no han movido la aguja ni un milímetro. Su problema fundamental es otro. Su problema es que la propuesta de valor ha cambiado por completo y su problema es que durante mucho tiempo han abusado de una posición dominante, lo que les ha colocado en la cabeza de la gente como un agente desagradable y de la que si puedes te deshaces. Entonces es esta combinación entre aspectos humanos, aspectos sociológicos, aspectos tecnológicos y que conforman, digamos, de alguna manera la resolución de un problema complejo. En una charla tuya escuché decir que la pandemia del COVID no era un problema complejo. Y creo que nos puede servir muy bien para que la gente entienda mejor esta diferenciación entre la complicación y la complejidad, porque a priori podríamos pensar que el COVID sí que es un problema complejo. ¿Por qué piensas que no lo es? No, no lo es. Bueno, no solo lo pienso yo, lo piensa gente como Nicolás Taleb, lo piensa gente como Edward Snowden, o sea, Snowden es el pope del pensamiento complejo, de Cainbin y de todo este tipo de cosas. Nicolás Taleb es muy famoso por sus libros, El Cisne Negro, y por la increíble cantidad de mala leche que tiene cuando le llevas la contraria, que es una cosa absolutamente regular. Pero ellos estaban de acuerdo. El tema sencillamente es que ignoramos que había altísimas posibilidades de que hubiera una pandemia por virus y el virus además relativos al corona. A Bill Gates tiene un vídeo del 2016 diciendo que una de las mayores amenazas que tenía la Tierra ahora mismo era la aparición de un virus de modalidad corona. Básicamente hemos fallado en las más elementales normas de la precaución y las más elementales normas de la gestión y hemos dejado que nos pille completamente fuera de combate. Pero estábamos preparados. Y Taleb lo resume muy bien. Dice que quisimos ahorrarnos céntimos y vamos a pagar billions. O sea, si hubiera habido, digamos, de alguna manera una serie de planes estratégicos para la aparición de este tipo de posibilidades, de este tipo de hechos, pues posiblemente no hubiéramos tenido el problema que hemos tenido. Entonces, el problema que ha habido en el COVID ha sido fundamentalmente de negligencia. No es un problema complejo, sabíamos cómo tratarlo. De hecho, hemos creado 4 o 5 vacunas completamente diferentes en un tiempo récord que hemos puesto en la calle. Estábamos perfectamente preparados. Entonces, ha sido un problema de negligencia a la hora de abordarlo y luego problemas contextuales. Quiero decir, muchas veces se ha entregado la responsabilidad de este tipo de cosas a políticos en lugar de gente preparada para abordarlos, se han tomado decisiones políticas en lugar de decisiones técnicas, no se ha orquestado de manera efectiva, por una de las cosas fundamentales a la hora de abordar problemas complicados es también la orquestación efectiva de un montón de multicapacidades y de hecho los países, hay una respuesta muy diferente dependiendo de qué países se han ocupado del tema en un sentido o en otro. Ha habido países por donde prácticamente el COVID no ha sido un factor. Entonces todo eso lo convierte en un problema complicado que únicamente se ha convertido en lo terrible que se ha convertido por una gestión negligente. Es decir, que el mantra ese que nos han repetido tantas veces de que esto era algo que no había pasado y demás, de alguna manera lo que estás diciendo es que si hubiese sido complejo, efectivamente tendrían razón en lo que están diciendo, pero como es complicado, no lo tienen. Vale, pues la pregunta necesaria que me surge a continuación es, ¿cómo hacemos para prepararnos para un problema complejo? Es decir, si en vez de estar hablando de un virus que podríamos haber predecido, estamos hablando, por ejemplo, de, yo qué sé, una invasión extraterrestre, por decir algo. Sí, no, eso sería un ejemplo perfecto de problema. ¿Cómo un profesional, ¿no?, de los sistemas complejos, de la ciencia de la complejidad aplicada, como es tu caso, cómo
te preparas? Si yo como empresa te contratase o como gobierno de los Estados Unidos te contratase para eso, danos unas pautas de cómo te prepararías para eso. Primero, requiere de un equipo. O sea, quiero decir, tú necesitas un equipo perfectamente orquestado para abordar la problemática compleja, con con gente especialista en cada una de las disciplinas que te he ido mencionando. Hay un libro que yo recomiendo siempre, que es el libro de Stanley McChrystal, que dice Team of Teams, donde teóricamente cuenta la historia de cómo se capturó a Bin Laden. Pero eso es el MacGuffin. En realidad, el libro de lo que va es de cómo demonios poner de acuerdo a los SEALs, a los Marines, a un montón de cuerpos de élite. Cada uno tiene su manera de funcionar, cada uno tiene sus egos, cada uno tiene sus problemas, y para ponerlos a funcionar única y exclusivamente enfocado a un punto específico, ¿vale? Uno de los aspectos fundamentales de todo lo que tiene que ver con la parte de resolución de problemas complejos es la orquestación cognitiva, que llamamos. Toda una serie de factores que tienen que ver con cómo poner a toda esa gente de acuerdo para resolver ese problema. Estamos muy mal acostumbrados porque hay un tropo cinematográfico que tiene que ver con que la orquestación se da de manera espontánea. Si tú haces los 7 samuráis o los 7 magníficos o el equipo A, la orquestación se da sola, no hay ningún problema. El coronel Hannibal Smith sabe perfectamente cómo controlar los tarados de unos y de otros y se hace de una manera absolutamente mágica. No, normalmente la orquestación es terrible, la mayor parte de la gente no está preparada porque no sabe orquestar y la mayor parte de todas las cosas que se preparan terminan colapsando por su propia incapacidad de ser orquestados como es debido. De hecho, si tú ves el trabajo de Belbin sobre los equipos Apolo, sobre los equipos de cuando juntas un montón de superdotados, es un tema que me queda muy cerca porque, como bien sabes, también soy el presidente de Mensa España, la mayor asociación de superdotación aquí en España. Los equipos de superdotados funcionan normalmente mucho peor que la media, porque tienen una serie de características específicas que les hacen perder un montón de tiempo en peleas internas, en egos, en discusiones, en un montón de cosas. Entonces, cuando tú necesitas abordar ese tipo de cosas, tienes que tener claro esos 4 grandes bloques que te he planteado. El business acumen, la parte de macrotendencias tecnológicas, la parte del factor X, o sea, lo que es la parte del factor humano, y las ciencias de la complejidad. Y lo que tienes que estar, sobre todo, es mentalmente preparado para gestionar la incertidumbre. Porque el cerebro odia la incertidumbre con todas sus fuerzas. O sea, está jodidísimo. El cerebro es una máquina de intentar cerrar cosas en falso para proporcionarte certidumbre sobre cosas que no tienen ni puta idea. De hecho, ha predado la religión, ha predado un montón de cosas. Cuando no sabíamos explicar un tema concreto, nos contábamos una narrativa más o menos bonita que nos proporcionaba una especie de cierre en falso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el cerebro lo lleva muy mal. Cuando está en la incertidumbre, está inquieto, está jodido, no sabe cerrarlo. Un CPS lo primero que aprende es a vivir con la incertidumbre, a caminar con la incertidumbre. Es aquello de fuego camina conmigo, de David Lynch. Pues incertidumbre camina conmigo. No tengo ni puta idea y está bien. Soy incompetente con este tema en concreto y está bien. No tengo ni puta idea de cómo meterle mano a este asunto y está bien. Esa gente lo que está es fundamentalmente formada en el hecho de que son funcionales cuando el resto de la gente deja de ser funcional. ¿Vale? Yo hablo, por ejemplo, del paradigma clásico de responsable de resolución de problemas complejos y menciono al doctor Gregory House. Y House es un mal médico, no le importan sus clientes, no le gusta pasar consultas, es un drogadicto, es un sociópata, es un mal compañero, es un hijo de puta con H mayúscula, pero es un tío que es funcional cuando el resto de la gente que tiene 25 años de formación médica deja de ser funcional. Porque se les ha acabado el libro, no hay ninguna referencia, no sabemos qué le pasa a este señor. Y entonces House, que se le ha intentado hacer llegar y mapearlo un poco con el paradigma de Sherlock Holmes, no. Sherlock Holmes es deductivo, ¿vale? House es inductivo. Lo que intenta es una cosa loca que prueba una vez, casi lleva a la muerte al paciente, otra cosa loca que prueba otra vez, casi mata al paciente y generalmente en la tercera con otra cosa todavía muchísimo más loca y generalmente el lupus, pues suele solucionar el asunto. Ese es el paradigma real de cómo funciona un CPS. Y le tienen allí en el hospital, a pesar de ser un médico de mierda y ser un dechado de defectos, porque es el único que funciona cuando todos los demás se bloquean porque no tienen ni puta idea de qué es lo que le está pasando al paciente. De alguna manera, llevándolo al ejemplo de los extraterrestres, si no te he entendido mal, lo que quieres decir es que tú tendrías que coger y empezar a hacer experimentos con ese equipo de cosas que no tienen por qué funcionar, pero que son necesarias en un entorno de completa incertidumbre y que tu equipo se sienta cómodo con esa dinámica, ¿no? Absolutamente. Y además con otro tema todavía más interesante.
Si tú estás familiarizado con el trabajo de Eric Rice, el de Lean En startup. Startup, exactamente, vale. El problema fundamental es que la mayor parte de la gente ha malinterpretado a Rice, ¿vale? Rice es una de las personas más violadas intelectualmente de la historia de la humanidad. Eric Rice parece que ha legitimado el tirar espaguetis a la pared. O sea, es decir, mira, como no tengo ni puta idea, pues tiro cualquier chorrada y lo que se pega se queda y lo que se cae abajo no se cae. No. Un trabajo de un CPS lo que tiene que hacer es determinar cosas tan aparentemente estúpidas como, oye, ¿cuál es la mejor textura del espagueti para que se pegue? ¿Qué tipo de albóndigas son las que mejor posibilidades tienen de pegarse? ¿Qué densidad tiene que tener la salsa para pegarse a la pared? O sea, realiza un trabajo preestratégico antes para intentar maximizar las posibilidades de que ese experimento que lance tenga un determinado resultado, asumiendo que está haciendo un experimento, lo está lanzando a una caja negra que no sabe cómo se comporta y cualquier otra aproximación del hecho de intentar pensar que los extraterrestres se comportan como el resto de la gente es sencillamente uno de los mecanismos clásicos del cerebro para engañarnos. Un tema como Independence Day, donde tú resulta que inyectas un virus en una nave alienígena exactamente igual que si lo metieras en el Mac de tu casa, es ese típico ejemplo en el que tú te cuentas a ti mismo un escomosi sobre un escenario que en realidad los paradigmas sobre los que puede estar basado son completamente diferentes. Has hablado de varias habilidades o características o conocimientos de lo que podría ser un solucionador de problemas complejos, ¿no? Porque me has hablado de estar cómodo ante la incertidumbre. Obviamente tiene que tener unos conocimientos básicos en una serie de temas relacionados, porque si tú no tienes ni idea de seguridad, por ejemplo, en el caso de los extraterrestres, ¿no? De defensa de un país, pues obviamente tus ideas pueden ser un poco marcianas, nunca mejor dichas. ¿Correcto? ¿Qué otras habilidades o conocimientos, no para el caso de los extraterrestres, sino para el caso de una persona que quiera, de alguna manera, convivir con la complejidad de una manera más sana, ¿no? Porque yo lo que creo es que muchas veces ni siquiera sabemos que estamos nadando en la complejidad y cuando nos damos cuenta nos da miedo, por lo que tú has dicho. Entonces, ¿qué habilidades, conocimientos pueden darnos esa mayor seguridad para enfrentarnos a estos problemas? Hay una auténtica taxonomía de cosas que pueden ayudarte con todo esto. De hecho, yo estoy haciendo ahora mismo, ya tengo lista la versión 0.3, lo que yo llamo mi colección de libros de Complex Problem Solving, ¿no? Libros que de Lo alguna conozco. manera, exactamente, libros que de alguna manera, bueno, pues la siguiente versión va a ser la hostia. Bueno, te lo cuento en primicia, va a estar en Notion, con un montón de interacción, los libros categorizados. Y hay libros, macho, que es que la gente puede ver, bueno, pero que tiene común un libro de Richard Rummel sobre estrategia, con un libro de la historia de Van Halen, con un libro como Range, que lo que habla es del neogeneralista, de la persona que necesita tener una visión un poco más amplia en lugar del paradigma taylorista y especialista, que es el que nos trajo la revolución industrial. Con un libro como un libro de Scott Adams sobre skill stacking y cosas por el estilo. Es que hay una serie arborescente de diferentes criterios que te pueden ayudar, que tienen que ver fundamentalmente con lo de los 4 diagramas que te he comentado. Cualquier cosa que te ayude a mejorar en algún aspecto concreto de los 4 aspectos es algo que te va a ayudar a ser Podemos mejor. hacer un resumen de los 4 aspectos porque los has ido tocando de forma muy colateral, pero para que la gente nos entienda y pueda aplicarlo en la práctica. A ver, el primero es ciencias de la complejidad, ¿vale? Ahí entra sistemas no lineales, pensamiento sistémico, emergencia, todas las cosas, digamos, de la ciencia de la complejidad clásica, ¿vale? Ajá. El segundo es el factor X. El factor X es todo lo relacionado con el factor humano, ¿vale? En el caso de los extraterrestres, el factor humano no creo que nos sirva de mucho, pero en el 99.99% de la operación son cosas que tienen que ver con sociología, psicología, etnología, cómo funcionamos, por qué funcionamos, de qué manera funcionamos. Y la abolición, por ejemplo, de esa mecánica siempre es racional. El lomo racional y económico es un chiste, ¿vale? Entonces, entender cómo funcionamos nos ayuda mucho a comprender por qué la gente hace cosas que son aparentemente absurdas. La tercera son las macrotendencias tecnológicas, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías que de alguna manera están transformando el mundo.
Insisto, Big Data, inteligencia artificial, blockchain, software as a service, Kubernetes, todas las cosas que, digamos, de alguna manera introducen un paradigma nuevo que te puede llevar a un tema que modifique por completo lo que conocías sobre un tema concreto, eso es parte importante del toolkit de un CPS. Y por último, todo lo que tiene que ver con business. Perdona que te interrumpa aquí, pero que me Claro. interesa mucho este tema porque yo siempre hablo mucho de los principios fundamentales, ¿no? Que van a ser útiles ahora y dentro de 10.000 años. Y ahora tú estás añadiendo para mí un nuevo paradigma, una nueva dimensión, que es, oye, también necesitas saber cuáles son esas nuevas tecnologías que están moviendo ahora mismo el mundo y que no podrían moverlo dentro de 100 años. Sí. Entonces tú lo ves también fundamental eso para moverte la complejidad, ¿no? Crítico. De acuerdo. Lo leo completamente crítico. Si tú no tienes ni idea de cómo funciona blockchain, no te puedes meter en criptomonedas, no puedes entrar en smart contracts, no puedes, abren un montón de llaves sobre un montón de cosas que yo los considero completamente cambios de paradigma por completo. Vale. Si no tienes ni idea de qué es lo que ocurre con los fullerenos o no tienes ni idea de qué es lo que ocurre con el grafeno ni nada por el estilo, no entenderás nada de lo que se está haciendo en temas de materiales y no entenderás nada que en muchísimas paradigmas que han funcionado durante mucho tiempo se están cayendo. O sea, es absolutamente crítico. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que es posible que una tecnología esté disponible ahora y su aplicación no sea hasta dentro de una serie de años, porque no se adopta, digamos, de una manera determinada o porque no corresponde al espíritu del tiempo. Por eso es importante no aislar la tecnología de lo que es la parte del factor X. ¿Vale? Todo esto lo dibujo, de hecho, como una especie de diagramas de Venn que están todos superpuestos una encima de otras, porque son temas que no se pueden abordar de manera disjunta. Pero tú ahora mismo no puedes no saber exactamente qué es lo que se está haciendo cuando se habla de inteligencia artificial, aunque solo sea para que ese vendedor de plataforma no te coloque una película de marcianos alrededor de una narrativa mágica construida alrededor de la misma, alegando que puede hacer una serie de cosas que no puede hacer. ¿Vale? Y el último factor, el cuarto, es todo lo relacionado con lo que yo llamo business acumen, que tiene que ver con estrategia. ¿Vale? Y cuando digo estrategia, digo desde el principio de los tiempos la estrategia militar, porque la estrategia militar nace cuando te das cuenta de que si tienes en cuenta que si trabajas de una manera específica, un ejército más pequeño puede ganar un ejército más grande. Hasta entonces el tema era muy sencillo, que tenía 10.000 soldados, el naval de 5.000 y ya está. Entonces la estrategia, digamos, de alguna manera es algo que subvierte por completo. Un buen estratega es perfectamente capaz de ganar batallas que teóricamente debería perder. ¿Vale? Y aquí estoy hablando de Aníbal y los romanos y la batalla de Zama, que es del 202 a.C., es absolutamente fascinante. Pues desde eso hacia lo que es ahora mismo, porque la mayor parte de las guerras ahora no se pelean en el campo de batalla, se pelean en el campo empresarial. Entonces, toda la parte que tiene que ver con estructuras empresariales, todo lo que tiene que ver con estrategia, todo lo que tiene que ver con Richard Rumelt, todo lo que tiene que ver con Rabal Navikant, Warren Buffett, toda la gente, digamos, que ahora mismo está trabajando en estrategia empresarial, ese es un aspecto absolutamente crítico, sobre todo para lo que yo aplico, ¿vale? Si tú te dedicas, por ejemplo, a la resolución de problemas complejos en entornos bioquímicos o de investigación, pues no necesitas lo que yo planteo, pero yo lo que hago es coger compañías. Entonces, digamos que de alguna manera tienes que estar familiarizado también con cómo son las bases del funcionamiento de la estrategia, que es un tema que es una tragedia, porque ahora das una pata a un bote y nace un estratega. La estrategia es una de las palabras más prostituidas y más sobreutilizadas de la historia de la humanidad. Y es una disciplina bastante severa, en realidad, bastante dura, y que requiere de un montón de trabajo para poder ser funcional en términos de estrategia. Entonces, cuando solapas esas 4 áreas, o tienes, digamos, de alguna manera alguna disciplina que te permite tener un toolkit diferencial en alguna de esas 4 áreas, es algo que termina construyéndote y te termina convirtiendo en un mejor CPS. Perfecto. Pues mira, me gustaría cerrar este bloque de complejidad, que era uno de los que más me interesaba, por eso lo he puesto al principio, por si luego nos quedamos sin tiempo, con que nos recomiendes 3 libros. Ya sé que has hablado de alguno de ellos, quizá puedes Rummel, ¿no? Bueno, Rumelt es imprescindible. Good Strategy, Bad Strategy, ¿no? No sé si está traducido al español, pero bueno. No lo sé, no tengo ni idea. Pero ese sería para ti el referente, sobre todo en la parte de la estrategia, ¿no? Sí, ese es un referente mío en la parte de la estrategia. Igual que el que os he mencionado de Team of Teams, de Stanley McChrystal, es un referente en el área de la orquestación cognitiva. Vale.
Hay uno que me gusta mucho, que es de Scott Adams, que es un tío bastante peculiar y bastante polarizante, pero tiene un libro que a mí me gusta mucho, que es How to Fail at Everything and Still Win Big. Algo así como cómo fallan en todo y todavía... Ese sí Ese creo sí que que está está en español. traducido, sí está Ese sí traducido está, porque... traducido. Es el mejor libro sobre skill stacking, que es importantísimo si te quieres convertir en CPS. O sea, cómo coger una serie de skills y cómo construirte una especie de stack de habilidades para convertirte en CPS. Porque él habla de que ser el mejor del mundo o estar en el top 1% en algo concreto en el mundo es muy complicado. Pero es mucho más sencillo estar en el top 20 de un montón de gente que tiene una combinación de skills particular. Y él menciona una serie de cosas, desarrolla perfectamente el concepto de skill stacking y toda la gente que se quiera dedicar al complex problem solving tiene que tener claro que tiene que tener algún tipo de skill stack. ¿Vale? No solamente puede ser un especialista de la hostia en un tema concreto, sino para poder trabajar con el resto de la gente y poder ser orquestado cognitivamente, tiene que ser una persona que tiene que tener claro que necesita añadir una serie de cosas. Esto se habla también en Range, de Brian Epstein, que es otro libro que considero que es imprescindible, o los libros que hay sobre neogeneralistas que ahora aparecen. De hecho, joder, el concepto de polímata que defiendes tú de alguna manera tiene que ver con esto, con este tipo de personas que son multidisciplinares, porque eso te proporciona una visión de campo que es imprescindible para la resolución de problemas complejos. El problema es que Totalmente. venimos de la época taylorista y de la época de la fábrica en la que tú eras una parte de un engranaje y lo que tenías que hacer es colocar el mejor tornillo de la historia dentro de la cadena de producción. Pero eso sencillamente está siendo sustituido cada vez más por problemática compleja y la problemática compleja necesita que abras el foco de visión. Me gusta que toques ese tema porque tenía preparada una pregunta que tocaba ese punto. Yo no tengo una opinión muy formada todavía, aunque obviamente si tengo un proyecto que se llama Polímatas es porque me parece muy importante lo que tú dices, pero también he debatido este tema con mucha gente que habla de la importancia que es precisamente ahora, donde para ser muy bueno en algo necesitas especializarte y dedicar mucho tiempo y para que una empresa pueda destacar en algo necesitas que la gente sea muy buena. Por ejemplo, si tú tienes una empresa de desarrollo necesitas a un gran desarrollador de Python más que a un tío que sepa de Python, que sepa de hojas de estilos de UX. Este debate yo lo he tenido con compañeros del mundillo del desarrollo, del diseño y del emprendimiento. Entonces, me gustaría saber tu opinión. ¿Hacia aquel lado de la balanza te inclinas? Parece que hacia el generalista, pero más que eso, ¿por qué? ¿Y por qué el especialista te parece que es incompleto o si crees que tiene que seguir habiendo especialistas aún así? No, yo personalmente creo que tiene que seguir habiendo especialistas, no tengo ningún problema con los especialistas. Mi problema es la naturaleza de los problemas que entran por la puerta. Quiero decir, si la problemática que fuera entrando por la puerta siguiera siendo taylorista, ¿vale? Pues entonces no hay ningún problema. Especialistas hago hoy sin ningún problema. Pero la naturaleza de los problemas que entran por la puerta cada vez son más complejos y cada vez son más diversos. Entonces yo personalmente creo que el mercado durante bastante tiempo todavía va a seguir premiando al especialista, ¿de acuerdo? Pero es que el mercado es ridículo muchas veces sobre este tipo de cosas. Yo recuerdo los anuncios de programadores con 5 años en Java cuando el lenguaje tenía 2 años. ¿Vale? O sea, Python acaba de salir y es un paradigma que, digamos, de alguna manera está basado en orientación a objetos, que es algo que tiene 20 o 30 años, está pulido, pero ¿qué te hace pensar que mañana no vuelva a salir otra cosa distinta que es todavía más fino que Python? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo personalmente estoy inclinado brutalmente hacia el lado del generalista, pero sobre todo estoy inclinado por el lado del generalista porque la naturaleza de los problemas que se van depositando cada vez tienden más hacia los aspectos generalistas. ¿Y crees que es suficiente, por ejemplo, que en una empresa los managers o los directores o los líderes de equipo sean los que tengan esta visión más generalista y que luego tengan especialistas debajo? ¿O tú crees que esos especialistas también requieren de tener esa visión, requieren de estudiar otros ámbitos? Desde luego, la gente que orquesta debe. La parte, digamos, generalista no es una opción. ¿Vale? O sea, de hecho, nosotros somos conscientes muchas veces de lo que ocurre, que muchas veces lo que hacemos es promover a excelentes técnicos y convertirlos en mediocres gestores, porque les hemos sacado de su área de competencia y les hemos convertido en otro tipo de cosas. Y pueden tener debajo toda una serie de especialistas, no hay ningún problema con el asunto y me parece bien. El problema es que todo el mundo de la cadena se beneficia brutalmente de tener un poco más de apertura de miras
sobre todo si es un problema complejo, ¿vale? Si estamos hablando de problemática que se sabe gestionar, tú puedes tener el especialista final, que como él no hay nadie. Pero si estamos hablando de que ha entrado un problema complejo por la mesa, si tú tienes unos absoluto especialista en única y exclusivamente un área concreta, esa persona es 10 veces menos funcional que una persona que tenga un poco más de proyección superior. Entonces, por eso digo, yo no estoy contra los especialistas. Yo estoy diciendo que la naturaleza de los problemas que están entrando por la puerta cada vez son más complejos. Y la naturaleza de los problemas complejos demanda generalistas. Completamente. Sí, hay un marco de trabajo que conoces seguro, que es Cinefin, Sí. que precisamente lo que te permite un poco es conocer en qué contexto te estás moviendo, ¿no? Porque yo creo que es uno de los principales problemas, que incluso antes de todo esto que tú estás contando, viene el, oye, ¿dónde estoy? ¿Me encuentro en un entorno complejo? ¿Ataca a los extraterrestres o estoy diseñando motores, ¿no? Sí. Y a veces el problema es que intentamos gestionar a los extraterrestres como si fuesen motores y ahí está el problema. No, es terrible. Por ejemplo, yo vengo también de otra rama que es la parte de la personotecnia, todo tiene que ver con la personalización aplicada. Y entonces nosotros creamos una serie de cosas que tienen que ver con el mapeado contextual. Y es que estuvimos trabajando para una cadena hotelera y nos dimos cuenta que no era lo mismo el mismo cliente que iba de lunes a viernes en modelo de negocios que el que iba el fin de semana a una escapada romántica o si se traía a los niños. Siendo la misma persona, necesitaba cosas completamente distintas. Y a todos los efectos en la segmentación de los hoteles estaba tratado de una manera específica. ¿Vale? O sea, la gestión del hecho de que contenemos multitudes, como dice Walt Whitman, el contexto es absolutamente crítico. Como estamos viendo, por ejemplo, en la gestión del COVID en la India. De la manera que viven los indios, la manera de propagarse el virus se propaga como si fuera hierba mojada, porque no se pueden permitir distancia social por una serie de cosas. Entonces, lo que es un problema para alguien es un problemón para otro. Entonces, efectivamente, todo lo que tiene que ver con el mapeo contextual es algo absolutamente crítico y fíjate, a mí me ha llegado de estar formado en otra disciplina que no tenía nada que ver teóricamente con lo que tiene que ver con las ciencias de la complejidad, que era la parte de personotecnia. De hecho, yo he hablado varias veces con Edward Snowden y le he dicho en concreto que echo de menos cosas en Carnegie sobre este tipo de historias. Pero claro, él me dice que lo que tiene es un marco de propósito general de resolución de la complejidad y que yo ya estoy muy sesgado por el tipo de problemas que quiero resolver. Y ahí tiene toda la razón. Completamente. Pues mira, vamos a evolucionar un poco hacia el futuro, aunque tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Un término del que tú hablas mucho también, que es el futurismo de frontera, ¿no? Que si no recuerdo mal lo defines como aquellos cambios disruptivos que se pueden ejecutar ya, o sea que no tenemos que esperar 10 años, ¿no?, a poder ponerlos en marcha y que es una de tus bases de trabajo, de tus fundamentos de trabajo también. Y a mí me interesa mucho la parte de las predicciones, es decir, lo terrible es que somos prediciendo el futuro y que nos expliques un poco desde tu punto de vista por qué crees que esto ocurre y dentro de nuestras limitaciones, que son muchas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para reducir o limitar esa carencia que tenemos de predecir el futuro? Porque es una de las bases, ¿no? Para llevar a cabo cualquier empresa, cualquier organización, incluso en tu vida privada, si no eres capaz de plantearte un futuro mínimamente realista, ya el tema de la estrategia se te derrumba un poco, por ejemplo. Sí, sí. Entonces, cuéntame, ¿por qué somos tan malos primero? Y segundo, ¿qué podemos hacer para reducir ese problema? Vale. Somos malos por un montón de razones. La primera y principal es que lo que os hablaba antes de que el cerebro gestiona fatal la incertidumbre. Entonces nos preferimos contar una historia de vaqueros con tal de cerrar esa incertidumbre. Hace poco hablaba de que lo único que tenía en común Attila con Hitler, aparte de su escaso aprecio por las vidas ajenas, era que estaban rodeados de magos y astrólogos, ¿vale? Y no son las únicas personas que han estado. Los dictadores, por ejemplo, suelen estar rodeados de este tipo de cosas, porque les aterra pensar que no controlan qué es lo que puede ocurrir en un momento dado. Luego hay otra serie de cosas, como por ejemplo el efecto ancla, ¿vale? Nosotros, básicamente, para intentar proyectar en el futuro, lo que hacemos es mirar para atrás e intentar proyectar restas de regresión. Y entonces todos los sucesos que no tienen que ver con las restas de regresión se nos escapan por completo. Yo suelo mencionar, por ejemplo, que en unas postales que hay de principios del siglo XIX, donde se intentaba decir cómo sería el año 2000,
Pues en aquel momento, por ejemplo, la aviación era el hot topic de todo el mundo, ¿no? Había despegado un poco los aviones y tal. Y entonces la gente pensaba que en el futuro, en el año 2000, pues los carteros irían en pequeños aviones que te dejarían las cartas en la terraza Como de los tu casa. drones de Amazon, los famosos drones de Como los Amazon, túneles ¿no? de Amazon, efectivamente. Claro, un concepto como que el correo postal iba a desaparecer por completo les era completamente ajeno. Entonces, como nosotros tenemos un efecto ancla, que generalmente es que miramos al pasado para mirar al futuro, pues entonces básicamente somos malísimos porque estamos aplicando todas las técnicas incorrectas para intentar llegar a todo ese tipo de cosas. Aparte, insisto, necesitamos que el cerebro nos proporcione una calidez de que lo que estamos diciendo tiene sentido y entonces normalmente no somos capaces de hacer esa traslación. Yo tengo no son peloteras, pero son discusiones con mis amigos futurólogos, con Elizabeth Rosselló, con Javier Sirven, con gente súper potente en temas de futurología. Porque claro, yo digo que lo que tiene demasiados grados de incertidumbre no me interesa porque no lo puedo aplicar y porque hay tantas posibilidades de que el tema se caiga por el camino. O sea, me Es interesa más un mucho. entretenimiento que otra cosa, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y es un abre cabezas, ¿eh? A mí me parece fenomenal que la Sí. gente piense en todo este tipo de cosas, pero a mí me distrae lo que tengo que hacer, que es que tengo a alguien encima de la mesa que se me está muriendo, ¿vale? Tengo a alguien en la mesa de operaciones que está jodido, ahora mismo no puedo pensar en si el CRISPR o si el futuro y son cosas que ya están ahí, pero digamos que no es el timing exacto que yo necesito para abordar lo que yo estoy necesitando ahí. Sin embargo, considero que todos los ejercicios de futurismo son válidos, porque lo que nos hace es abrirnos la cabeza a escenarios que no están. A mí mirar hacia adelante me parece más interesante a la hora de proyectar que mirar hacia atrás, porque mirar hacia atrás ya hemos visto cuál es el problema que tenemos. Entonces, como somos malísimos porque nuestros mecanismos de proyección son falsos, normalmente lo que hace un complex problem solving es especializarse en leer señales, ¿vale? Y las señales son de muchas naturalezas diferentes. De hecho, hay varios libros. Pippa Malmgren tiene uno buenísimo sobre señales financieras. Amy Webb tiene uno muy concreto sobre señales tecnológicas. Hay otro libro sobre señales sociológicas. O sea, el tema es leer el signaling, ver las tendencias e intentar decir cómo esas tendencias de alguna manera van a interactuar entre ellos. ¿Cuál es el problema? Que la mayor parte de la gente que se dedica al signaling se dedica a su signaling. ¿Vale? O sea, tiene fotorreceptores para detectar rápidamente macrotendencias tecnológicas, pero por ejemplo no las tiene para verlo de otra manera. Por ejemplo, tú puedes ver todos los libros de Robert Scoble sobre realidad virtual, realidad aumentada y cosas por el estilo. Y Scoble, como solamente lo ve desde el punto de vista tecnológico, pensaba que las Google Glass lo iban a petar. Claro, Scoble, como no es un sociólogo, no entiende que las Google Glass es un acto de violación de la privacidad tan absolutamente salvaje que nadie en su puto sano juicio se iba a colocar eso de ahí. Pero como él lo veía desde el punto de vista del tecnólogo, ¿vale? El resto de la gente, además de tecnólogos españoles en el 2016-2017, estarán todos ocultando las fotos que se hicieron llevando las Google Glass porque claro, aquello lo iba a petar por completo. Pero claro, yo venía de la personotecnia. Entonces yo veía que aquello era una violación salvaje de las más elementales normas de cortesía, de privacidad y de una serie de cosas que a los tecnólogos eso como que no les entra en la ecuación. Entonces, el problema es que un experto en complex problem solving lo que tiene que hacer es o ser él un experto en reconocer señales de muy diferente naturaleza o tener orquestados a un montón de gente que es especialista en recoger señales de diferente naturaleza. Y a partir de ahí intentar establecer un futuro plausible, ¿vale? Lo más complicado siempre en la parte de la futurología es el ETA, el Estimated Time of Arrival, el cuándo va a llegar esto, cuándo. Y generalmente es porque lo miras única y exclusivamente desde una perspectiva meramente tecnológica, no lo miras desde el conjunto de cosas. Cuando miras desde el conjunto de cosas es mucho más sencillo predecir cuándo va a llegar algo o cuándo algo va a reventar. Lo que ocurre es que normalmente no se junta la gente que es capaz de leer señales de la diferencia de naturaleza necesaria para hacer esas predicciones. Claro, entiendo que todo esto es útil mientras no suceda un cisne negro, ¿no? Como dice Taleb, Sí. que para los que no lo conozcan, un cisne negro es un suceso completamente inesperado y que cambia radicalmente, por ejemplo, la vida económica. Bueno, el Eso es. COVID, aunque obviamente se podría haber predecido como tú dices, pero nos ha llegado como un cisne negro porque en el fondo no nos lo esperábamos, ¿no? Correcto. Y ahí es donde la parte de todos los escenarios que tú tienes planteado, todos los atractores,
pues tienes que volvértelo a replantear y Sí. entiendo que lo tienes que ver como algo natural y Sí. como parte del Es trabajo, que ¿no? esa es la principal diferencia. La principal diferencia es que un experto en Corporate Problem Solving gestiona los cisnes negros como parte del trabajo, efectivamente, como otro día en la oficina. Y para la mayor parte de la gente, un cisne negro cae encima de la mesa y se queda como un cervatillo mirando los focos del coche. Se queda completamente bloqueado porque no entra dentro de su cabeza que hubiera podido ocurrir este tipo de concepto. Entonces, los cisnes negros son inevitables, son muy raros, de hecho, son estadísticamente improbables, como su propio nombre indica. Pero cuando ocurre, un Complex Problem Solver lo gestiona con mucha mayor soltura porque sabe que eso parte de... Cualquier Complex Problem Solver se ha leído Incredible Coincidence o cualquiera de estos libros de sucesos absolutamente improbables desde un punto de vista probabilístico, pero que... Tengo un amigo matemático que dice que cualquier suceso con probabilidad superior a 0 termina sucediendo. Vale, entonces vamos a ver el tema de la estrategia, porque seguro que hay gente que nos está escuchando que o bien son emprendedores o se dedican a la parte de estrategia y dicen, de acuerdo, yo estoy ahora en un entorno complejo, estoy lanzando una startup y quizá en uno de esos megatendencias que no sabemos muy bien por dónde van a ir, de blockchain o lo que sea, criptomonedas. ¿Cómo defino una estrategia? Porque el libro, digamos, de Peter Drucker me sirve de poco. Sí. Incluso de los autores de hace 15 o 20 años me sirven más bien de poco, porque todos están pensando en ese modelo taylorista que tú comentas, donde más o menos podemos predecir lo que va a pasar Sí. a 10, 15, 20 años. Ahora Sí. mismo, en una startup de este tipo, quizá ni siquiera a un año vista podemos ver lo que va a pasar. ¿Cómo defino una estrategia? O quizás no debo definirla, ¿o cómo lo hago? No, a ver, esto me ganará varias amenazas de muerte y varios anónimos llegados a mi casa, pero yo personalmente creo que Drucker, Porter, una serie de personas han tenido su tiempo, han funcionado fenomenal, hay una serie de principios que todavía valen, pero no son la gente que yo utilizaría a la hora de proyectar estrategia. Rummelt. Quiero usar Rummelt, echar un vistazo a Rummelt, entender qué es lo que forma una buena estrategia, entender, por ejemplo, que no hay estrategias en acción, entender conceptos como la aplicación específica de toda tu fuerza concentrada en un punto concreto, entiende el hecho de que la estrategia es problem solving. Entonces, he leído luego otros libros interesantes como Los 7 factores y cosas por el estilo, pero Rummelt es el padre de la nueva concepción de la estrategia que elimina el factor taylorista y que en realidad lo que tiene que ver es con el análisis cuidadoso de la situación y con una serie de pasos mecánicos a la hora de determinar cuál es el gran asunto, el elephant in the room que llama él, cómo lo tienes que abordar y cuáles son las palancas que tienes para activarlo. Con historias maravillosas como la de Steve Jobs, cuando vuelve a Apple. O sea, no son casos de estudio. ¿Vale? La estrategia siempre se ha enseñado como casos de estudio. Sí, en las escuelas de negocio es lo que se suele enseñar. Exactamente, no, pero el tema es, eso es cómo alguien tuvo un insight estratégico que solucionó un problema, pero eso ya está resuelto. 20 años después esa compañía está en otro problema diferente, ¿vale? Tú puedes leer lo que quieras sobre cómo Lou Gerstner salvó a IBM de la primera catástrofe, pero deberías leer sobre qué cojones hacer con IBM ahora mismo cuando está enfrentándose, que ha apostado todas sus fichas a la inteligencia artificial y se ha metido unas hostias monstruosas, ¿vale? Entonces, digamos que de alguna manera necesitas un framework para trabajar. Están muy bien los casos de estudio, pero sirven única y exclusivamente lo mismo que cuando estudias historia del arte o como cuando estudias historia de las civilizaciones o cuando estudias historia de la filosofía, para darte, digamos, de alguna manera un contexto general de la disciplina en la que estás trabajando. Pero Rummelt lo que te enseña es un framework para abordar problemas estratégicos. Entonces yo, por favor, no puedo dejar de recomendar, por favor, leeros Good Strategy, Bad Strategy, ¿vale? Y si eso lo tenéis interiorizado, estaréis mucho más preparados desde un punto de vista para abordar estrategia moderna. Yo creo que Rummelt fundamentalmente es el padre de la estrategia moderna. Y el primero que mapea estrategia moderna con resolución de problemas. Muy interesante, un libro extraordinario, muy recomendable. Mira, yo tengo como una especie de lucha interna y siempre pues en las empresas en las que he estado con mis equipos siempre ha sido la lucha de... Generalmente yo estaba en empresas donde el conocimiento es lo más importante. Y curiosamente, la gente que trabaja o trabajaba en esas empresas, una de las cosas que más les costaba era sentarse a pensar, a reflexionar. Lo que llama, creo que es Cal Newport, pensamiento profundo. Sí, deep thought. Dedicarte una hora a pensar en un tema que puede ser un tema complejo. Y sin embargo, la gente tendemos más a estar ocupados, a hacer cosas que ya sabemos hacer,
a temas más administrativos, incluso estoy hablando también de gente, de directores, de gente que se supone que tiene que pensar en el futuro, en la estrategia. ¿Qué problema tenemos con el pensamiento profundo? ¿Por qué nos cuesta tanto pensar sobre un tema? Porque no nos produce la gratificación inmediata que nos produce la operación. O sea, la operación nos produce una gratificación inmediata, o sea, el chute de dopamina es inmediato, la sensación de estar haciendo algo es inmediata, la sensación de ser, digamos, operativo es inmediata. Yo tengo un artículo mío de hace 5 o 6 años que se llama The Thinking Human Manifesto, donde ya veía a dónde nos estaba llevando todo esto y volvía, digamos, de alguna manera a dignificar el pensamiento, ¿vale? Es decir, oye, no, de verdad. Es que además los problemas que nos están viniendo son cada vez más complicados y ya no son un tema que podamos reaccionar ni jerk actuando inmediatamente, sino que requieren una cierta reflexión y requieren un cierto pensamiento. No todo el mundo está, digamos, de alguna manera preparado ni se siente cómodo dentro de lo que es la parte del pensamiento profundo. Y personalmente yo creo que es una disciplina a recuperar. Sigo insistiendo porque la naturaleza de los problemas que nos están viniendo derivan en una especie de pensamiento profundo. Y luego por una historia tristísima que nos han vendido desde hace mucho tiempo, donde se producía una separación artificial entre el thinker y el doer, entre el que piensa y el que actúa. Y Rumel, por ejemplo, una de las cosas que dice es que no hay estrategia sin acción brutal. ¿Vale? Entonces esa separación es completamente falsa. Y completamente falsa desde el principio de los tiempos. Si tú oyes a los clásicos, Platón decía que los que deberían gobernar la polis eran los que eran buenísimos en matemáticas y en gimnasia. ¿Vale? O sea, decía que los que eran solo buenos en gimnasia se tenían que ir al ejército, pero los que eran buenos solos en matemáticas tampoco podían gobernar la polis, ¿vale? Entonces, este ejercicio tan falso entre pensar y hacer, digamos que de alguna manera yo creo que ha causado un terrible daño general y está mal visto el pensar, es acojonante, ¿vale? Entonces, yo luego te enviaré, por si no lo puedes localizar, pero yo hablé de esto en profundidad hace 5 o 6 años en un artículo que tengo por ahí publicado. Yo defiendo vigorosamente el pensar. El pensar duro, como dice Cal Newport, efectivamente. El pensar sobre cosas complicadas y el reflexionar sobre temas en un mundo, además, donde nos estamos acostumbrando a que todo nos lo den mascado, todo nos lo den pulido, todo nos lo den pasado Pero por alguien tiene que calentura. pensar, ¿no? Porque al final, para poder hacer cosas, en algún momento alguien tiene que pensar, porque si no lo que estamos haciendo, como tú dices, es reaccionar. Eso es. Y cuando reaccionas, a no ser que sea un problema simple o complicado y tú seas un experto, la vas a cagar necesariamente. Eso es. Eso es. Eso Pues es. sí, yo también pienso como tú y de hecho una de mis motivaciones para crear Polímatas es precisamente de alguna manera que por lo menos la gente tenga la oportunidad de ir a un lugar donde pueda ver un tema en profundidad, reflexionar sobre él y que no sea simplemente, venga, una pildorita más, ¿no? De dopamina. Pero bueno, creo que estamos un poco en... Claro, Nosotros estamos un poco en un área pequeñita. La mayor parte... pero a ver, si tú piensas, por ejemplo, ¿por qué funciona también el formato TED? ¿Vale? Que ha vuelto a bajar de nuevo la longitud de los vídeos. Porque te permite sentirte listo con una cantidad de esfuerzo invertido mínima. Tú Totalmente. terminas de ver 15 minutos de vídeo y te sientes como que te están hablando de algo inteligente. Pero, ¿por qué funcionan los libros de la ardilla que se subió al árbol y se comió una nuez y 80 páginas y letra gorda? Porque lo que queremos es la sensación de sentirnos inteligentes sin el trabajo duro. Queremos tener abdominales y no hacer gimnasia. Queremos perder 30 kilos y no hacer esfuerzos. Eso es una estafa intelectual, por decir de alguna manera. Y si la naturaleza de los problemas que están viniendo son... Siempre va a haber mercado para este tipo de cosas, pero no deja de ser una estafa, no deja de ser un crecepelo, no deja de ser... Los atajos cognitivos al final siempre se terminan cobrando su tributo en carne, como decía Shakespeare. Totalmente. Bueno, esto daría para un programa porque es un tema que me interesa mucho, pero como tampoco te quiero liar mucho, mira, yo sé que la gente que escucha Polímatas tiene una preocupación importante, que es aprender un poco, ser un poquito más sabio cada día, ¿vale? Es gente que está preocupada por eso. Desde tu punto de vista, que eres una persona pues, que ha leído mucho, que ha hecho muchas cosas, que entiendo que la sabiduría para ti es un valor o una virtud importante, ¿qué nos puedes recomendar? Sí, ¿Qué hábitos podemos hacer día a día? ¿Qué podemos hacer para ser un poquito más sabios? fundamentalmente leer y escuchar. Mejora tus inputs, mejora tus outputs.
sin prejuicios, sin ideologías. La ideología es lo peor que nos ha venido en los últimos tiempos a la hora de hacer todo este tipo de cosas. Siéntete bien siendo el más tonto de la habitación. Yo no hay sensación más gloriosa que cuando soy el más tonto de la habitación. Digo, de puta madre. O sea, estoy rodeado de gente que me mea en la cara. Maravilloso. Voy a pasar una tarde fantástica. Leed, escuchad cosas, abriros al mundo. O sea, seguid así. O sea, y sobre todo, sentíos bien con ello. ¿Vale? Yo personalmente lo que estoy luchando constantemente es con la vergüenza que hay sobre la cultura o la vergüenza que hay sobre el respeto a la intelectualidad o la vergüenza que hay. Es un tema de orgullo de clase, ¿vale? O sea, es decir, mira, yo me precio de ser un pensador y me precio de apreciar a la gente que piensa y me precio de estar apoyando siempre que puedo a la gente que piensa. Entonces, a los polímatas de ahí fuera lo único que puedo decir es que seguid siendo como sois y de verdad, mostrad orgullo de ser lo que sois. Sí, estoy de acuerdo. No se trata muchas veces, no es sentirse superior, ¿no? No, Sino simplemente no sentirte inferior o no sentirte exactamente. como el bicho raro, sino que hay gente, pues como nosotros, ¿no? Que nos interesan los mismos Eso es. temas y que nos Yo, parece que pensar es algo valioso y es una eso virtud. es. Yo siempre lo digo, esto es un poco como yo escribí un artículo al respecto, hablaba del síndrome del homosexual en el pueblo pequeño, ¿vale? Porque Ralph Koenig hablaba en uno de sus cómics una anécdota que él era un homosexual en un pequeño pueblo y pensaba que era el único en el mundo y decía, joder, pero qué mala puta suerte me ha tocado a mí, cojones, ¿por qué a mí? Y de pronto una amiga va, le lleva a Frankfurt y en Frankfurt se da cuenta de que hay barrios de gente como él, de que hay escenarios de gente como él, de que hay desfiles para gente como él, de que hay literatura para gente como él, de que hay música para gente como él. Entonces, digamos que de alguna manera salgamos un poco de nuestro pensamiento y intentemos buscar entornos. Salgamos del armario, dilo. Salgamos Es del lo que... armario, salgamos del armario, salgamos del armario. Yo pienso, yo leo libros, yo me cultivo y sin sentirme superior, pero sin esconderlo. Eso es, ¿Vale? sí. En Mensa España tenemos un problema terrorífico y es que el porcentaje de mujeres es muy inferior siempre al porcentaje de hombres y ocurre a todos los niveles en Mensa Internacional. Y generalmente la explicación más común es que las mujeres son mucho más capaces de gestionar el hecho de que no deben exhibir que son inteligentes porque les limita en un montón de determinadas cosas, desde relaciones personales a promociones. Joder, a mí me gustaría de verdad que las mujeres inteligentes salieran ahí diciendo, aquí estoy yo y aquí está mi cerebro. Y es salir del armario, efectivamente. ¿Vale? Completamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que voy en contra, por decir de alguna manera, de cómo está montada la sociedad y es muy complicado hacerse el mártir y sufrir dentro de esto, pero me parece terrible que haya gente que no tenga ningún problema en exhibir sus atributos físicos y la gente que piensa tenga miedo en exhibir sus atributos. Completamente de acuerdo. Mira, vamos a ir terminando con una pregunta que quiero hacer en todas las entrevistas porque para mí es algo fundamental, que es, ¿cuáles son para ti los 3 principios que dirigen el mundo? Aquellas cosas que son súper importantes y que lo van a ser, aquí digamos que el tema de blockchain y todo eso queda un poco apartado porque estamos hablando de cosas que van a perdurar dentro de 10.000 años y que son importantes. Sé que es una pregunta difícil, ¿eh? Así que si tienes que pensarla... No, tranquilo. Los incentivos importan. Los incentivos son clave. No puedes pensar nunca que una persona va a actuar de manera racional. Por más inteligente que sea, va a predominar la emoción sobre la racionalidad. Y tú tienes que tener una arquitectura de sistemas morales, por decir de alguna manera, que te ayuden de algún modo a navegar cuando haya dudas sobre si tienes que hacer una cosa u otra. Y no estoy hablando de una arquitectura u otra, pero sí tener al menos una especie de cosmovisión sobre qué cosas están bien, qué cosas están mal y qué cosas consideras que pueden estar. La humanidad desde el fondo lleva buscando esto un montón de tiempo, pero uno tiene que tener una especie de brújula moral, aunque suene, digamos, abstracto o algo por el estilo, para navegar, porque hay un montón de veces que la vas a tener que llamar cuando la duda te asalte. De alguna manera lo que estás diciendo es que para ti los 3 principios que dirigen el mundo, 3 de ellos importantes, son la moral, ¿no? Al final,
La emoción sobre la razón, el no pensar que somos... Esto creo que lo dice Jonathan Haidt, el elefante sería la emoción y el jinete es la razón, ¿no? El elefante al final, bueno, pues hace a veces lo que quiere el jinete, pero muchas veces hace un poco lo que le da la gana. Veces el elefante va donde le da la gana, Y luego los incentivos, que esto en dinámica de sistemas es entender muy bien cuáles son los incentivos de un sistema para ver cuáles van a ser los resultados más probables, ¿no? Yo para esto recomiendo los libros de Levitt, por ejemplo, Freakonomics y cosas por el estilo, que tiene 3 o 4, fundamentales a la hora de entender por qué las cosas pasan, y es generalmente porque los incentivos están colocados en una dirección concreta. Vale, y para terminar, como quiero seguir haciendo entrevistas tan interesantes como esta, ¿me puedes recomendar a 3 polímatas que tú conozcas o que no conozcas, pero que te parezcan interesantes y que te gustaría escuchar una entrevista suya? Claro que sí. Bueno, claro que sí, es que tengo 20. Bueno. Venga, David Alayón, mi compañero heavy mental, que es un animal. Paco Jariego, mi compañero en Tecnofuturos y en el colectivo de Utópicos. Y Guillermo del Aro, que escribe en Jotdown, ingeniero, un talento brutal para escribir y otro multidisciplinar salvaje. Por gente Genial. Que, digamos, más o menos tiene una presencia pública, porque hay gente que me encantaría recomendarte, como mi amigo Pepe Beltrán, que habla 30 idiomas. Pero bueno, esos 3, así a vuela pluma. Bueno, me apunta a Pepe Beltrán también porque para mí lo importante es que sean gente polímatas o, como yo me defino, aprendiz de polímatas, porque al final lo de polímata es como un punto al donde llegar, pero en realidad estamos en el camino. Pepe Beltrán, lo que pasa es que no tiene presencia pública, pero es un polímata de primera división que te cuenta anécdotas de su vida y miembro de Mensa, está conmigo en Mensa España, pero te cuenta anécdotas y alucinas, pero unos pepinos de kilo. Pues muchas gracias. Bueno, Javier, ya más que hacerte una pregunta, pues si quieres comentar alguna cosa más para cerrar la entrevista o hacerme alguna pregunta a mí, lo que tú quieras, adelante. Nada, tan solo agradecerte la cortesía de haber sido el primero. Espero que lo que hemos contado tenga interés y esté polímata. Seguro que sí. Muchas gracias por venir y nos vemos pronto. Un placer. Espero que te haya gustado mucho la entrevista de Javier. A mí me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado mucho. Y lo que me gustaría es que si conoces a algún polímata, alguien que consideres especialmente interesante, pues que me lo hagas saber por Twitter, en @polímatas con Y, para que le pueda entrevistar y pueda divulgar su conocimiento a todos los que nos siguen. Y nada, también si te ha gustado el programa, si te gustan las entrevistas, házmelo saber porque me sirve para dedicar más tiempo a esto. A mí me encantaría hacer entrevistas cada 15 días. Lo voy a intentar. Es complicado porque no siempre la gente está disponible, pero bueno, vamos a intentarlo para darte estas entrevistas tan interesantes y que las disfrutes como las he disfrutado yo. Sin más me despido, un abrazo fuerte, ve a polímatas.com, suscríbete a la newsletter y nos vemos muy pronto. Adiós.